Hoy vamos a explorar una conexión que es, bueno, sorprendente y súper fundamental. Resulta que unos poemas hebreos muy antiguos, los Salmos, se convirtieron en nada menos que el lenguaje para explicar y entender una fe que era totalmente nueva. A ver, Dios mío, ¿por qué me abandonas? Seguro que estas palabras les suenan. Son quizás las más famosas dichas en la cruz. Pero, ¿saben qué? No son originales de los evangelios, para nada. Son una cita, tal cual, la primera línea de un poema judío que tenía siglos de antigüedad, el Salmo 22. Y claro, esto nos deja con una pregunta gigante, ¿no? ¿Por qué la historia de Jesús, un evento que para sus seguidores era algo radicalmente nuevo, se contó usando palabras de poemas que ya tenían 1000 años? ¿Qué estaba pasando ahí? Bueno, es como un rompecabezas histórico y literario también que vamos a ir armando aquí. Ok, para encontrar la primera pieza de este rompecabezas, hay que entender algo clave. Esta práctica no salió de la nada, no fue una invención de los primeros cristianos. En realidad, ellos heredaron una tradición judía riquísima, una forma muy dinámica de relacionarse con sus textos sagrados. Y el concepto clave aquí se llama actualización. A ver, ¿qué es esto? Pues, en pocas palabras, es la práctica de tomar un texto muy antiguo, que se escribió en un contexto totalmente diferente, y volver a leerlo para encontrarle un nuevo significado, para que hable de lo que está pasando ahora, en el presente. El proceso es bastante sencillo en realidad. A ver, imagínense, tenemos un texto sagrado que ha estado ahí por generaciones. Luego, de repente, pasa algo nuevo, algo que sacude todo en el presente. La reacción natural dentro de esta tradición no es correr a escribir algo nuevo desde cero, sino volver ese texto antiguo y preguntarse, ok, ¿cómo nos ayuda esto a entender lo que nos está pasando justo ahora? Y ojo, que esto no era solo una idea abstracta, Se vivía en el día a día. Por ejemplo, en el culto de la sinagoga funcionaba así. Se leía un pasaje de la Torá, o sea, la ley de Moisés, y justo después se leía un pasaje de los profetas que se veía como su cumplimiento. Así, se conectaba directamente la ley antigua con la historia más reciente de la comunidad. Era una forma de hacer que todo cobrara sentido junto. Bueno, los seguidores de Jesús estaban, pues, completamente metidos en esta tradición. Era su forma de entender el mundo. Pero entonces, ocurrió un evento que lo cambió absolutamente todo. Y ese evento les dio una clave nueva, una muy poderosa, para reinterpretar todas las escrituras que conocían. A ver, tratemos de imaginar la situación. Antes de la resurrección, la crucifixión era, para los discípulos, un desastre total, una catástrofe. Era el fracaso, un escándalo, e incluso parecía ir en contra de las propias escrituras, porque decían, maldito todo el que es colgado en un madero. No tenía ningún sentido para ellos. Pero entonces, la creencia en la resurrección, bueno, eso transformó esa derrota aparente en una victoria. Se convirtió en lo que los expertos llaman un lugar hermenéutico. Suena complicado, pero es simple. Se volvió la clave de interpretación que lo descifraba todo. Como si de repente les hubieran dado unos lentes nuevos y a través de ellos todo lo demás. La muerte de Jesús, las escrituras antiguas, de repente cobraba un sentido completamente diferente. Y aquí es donde vemos un giro de 180 grados en la forma de leer. Antes de esto, la experiencia de una figura del pasado, digamos, el autor de un salmo, servía como un modelo para la vida de uno en el presente. Pero después de Cristo, su propia experiencia se convirtió en el nuevo modelo, el definitivo. Y de repente, esas figuras antiguas ya no eran el ejemplo a seguir, sino que se veían como prefiguraciones, como sombras que apuntaban hacia él. Fue un cambio de perspectiva total. Entonces, armados con esta nueva forma de ver las cosas, con este nuevo lente, los primeros cristianos se metieron de lleno en los salmos. Y no solo para entender qué había pasado en la crucifixión, sino para algo mucho más grande, para construir, para forjar una identidad completamente nueva para Jesús. Se podría decir que los salmos se convirtieron en su caja de herramientas, les dieron el lenguaje exacto, las imágenes, los conceptos que necesitaban para poder poner en palabras las creencias pero tan revolucionarias que estaban empezando a formar sobre quién era Jesús. Veamos algunos ejemplos concretos de cómo lo hicieron. Para hablar de Jesús como el resucitado, ¿qué usaron? Pues una frase del Salmo 16,
no dejarás a tu fiel conocer la corrupción. Para explicar que era la piedra angular de todo, tomaron la idea del Salmo 118, la piedra que desecharon los constructores. ¿Querían proclamarlo como el Hijo de Dios? Acudieron al Salmo 2, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Y para la afirmación más increíble de todas, que era el Señor, se apoyaron en el Salmo 110. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha. Ahora, de todos estos salmos que hemos mencionado, hay uno que de verdad se destaca. Su importancia para los primeros cristianos fue inmensa. Resulta que el Salmo 110 es, pero por lejos, el pasaje de los salmos más citado en todo el Nuevo Testamento. Piénsenlo. Esa imagen tan central de la exaltación de Cristo, la idea de que está sentado a la derecha de Dios, viene directamente de este único versículo. Prácticamente definió cómo los primeros cristianos entendían la gloria de Jesús. Bueno, al juntar todas las piezas de este rompecabezas, vemos algo fascinante, cómo se contó una historia totalmente nueva usando palabras sagradas y muy, muy antiguas. Ahora, reflexionemos un poco sobre lo que significa este acto de interpretación tan increíble. Ok, repasemos los puntos clave. Primero, los primeros cristianos usaron los salmos para poder entender y explicar la historia de Jesús. Segundo, esto no fue un invento de ellos, sino que seguían una tradición judía que ya existía, la actualización. Tercero, el gran catalizador, lo que lo cambió todo, fue la creencia en la resurrección. Y cuarto, salmos muy específicos les dieron las palabras exactas para sus creencias más importantes sobre quién era Jesús. Es que hay que entender que esto fue mucho más que un simple juego de conectar los puntos o de andar buscando profecías. No, fue un acto profundamente creativo. Fue literalmente el nacimiento de una historia nueva, pero contada con todo el peso y la autoridad de un lenguaje que era sagrado y ancestral. Y todo esto nos deja con una pregunta final para reflexionar. ¿Cómo cambia nuestra manera de ver los textos religiosos, los antiguos y los de ahora? Al darnos cuenta de que una de las religiones más grandes del mundo explicó su fe, una fe que era radicalmente nueva, usando el lenguaje de otra fe mucho, mucho más antigua.